Hola, muy buenos días y bienvenidos a esta nueva semana de operaciones y a este nuevo mes, septiembre, que en el hemisferio norte supone la vuelta pues a las actividades habituales de políticos y también de financieros. Debemos de tenerlo en cuenta porque las condiciones de mercado seguramente pues empiecen a ser un poquito más animadas. Bueno, del calendario económico simplemente vamos a destacar en el día de hoy en la zona euro a las 7:58 el PMI manufacturero perteneciente al mes de agosto y también el mismo dato lo vamos a conocer a las 8:28 desde el Reino Unido, también el PMI del mes de agosto. Muy buenos días, Jesús Ángel Benito desde Forex Índices, 4 horas 44 minutos del horario internacional GMT, lunes 2 de septiembre de 2013. Vamos a ver el comportamiento de las cotizaciones de los principales pares de divisas. Vemos el eurodólar totalmente imantado, atrapado por el precio de apertura anual 1,3205, donde llegó el pasado viernes día 30 de agosto. En estos momentos cotiza un poquito por debajo del mismo y también por debajo del precio de apertura de jornada 1,3207, doble barrera para el día de hoy que será imprescindible para seguir la evolución del par. Por la parte de abajo tenemos la directriz alcista de muy largo plazo que nos pasa sobre el 1,3185. De momento, salvavidas de la cotización del par desde el pasado día 30 de agosto, viernes de la semana pasada. Es el primer soporte que se va a encontrar la cotización del par. 1,3185. De quebrarlo nos topamos con un nivel de categoría intermedia. 1,3156. El principal soporte del día viene delimitado por una congestión de mediano plazo, 1,3125. Desde ahí damos un salto a una doble barrera, directriz alcista de mediano y congestión de la misma categoría, que se va a encontrar la cotización del par en el nivel del 1,3085. Cuidadito con esta doble barrera y desde ahí nos vamos a un nivel intermedio como último soporte en el 1,3055. A unos 145 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba, lo primero que debe hacer la cotización del par es encontrar apoyo en la doble barrera en los dos precios de apertura, el anual y la jornada, 1,3205 y 1,3207. Debe de encontrar apoyo firme en esta doble barrera para atacar como primera resistencia intermedia el 1,3237. Desde ahí nos topamos con la principal resistencia del día, congestión de largo y directriz bajista de mediano, que seguramente actuarán como principal fuerza de resistencia. 1,3265. Otra de categoría intermedia la topamos en el 1,3288 y la última congestión de mediano 1,3315 a unos 120 puntos de la cotización actual. La clave inmediata viene delimitada por la doble barrera que se nos ha formado para el día de hoy entre el precio de apertura de jornada 1,3207 y el anual 1,3205. Continuamos con el par dólar-yen, como vemos atrapado en la congestión de mediano largo de los 98,58. Cotiza por encima e intenta encontrar apoyo. Ya como primera fuerza de soporte, 98,58. El siguiente soporte delimitado por el precio de apertura de jornada 98,38. Tengan en cuenta el gap semanal con el que nos ha abierto la cotización, un gap de casi 30 puntos desde el cierre del viernes de la semana pasada, 98,18 nos ha abierto en los 98,43. Ténganlo en cuenta por si quieren realizar una operativa de cierre de gap. Como comentábamos, 98,38, soporte delimitado por el precio de apertura de jornada, dos intermedios los topamos en los 98,01 y 97,78. Quebrado este, nos vamos directamente a la congestión de mediano de los 97,30, 130 puntos de la cotización actual. Le colocamos el último soporte y principal del día. Por la parte de arriba tenemos como primera barrera de resistencia una directriz bajista de mediano, nos pasa sobre los 98,90. La siguiente fuerza de resistencia, directriz alcista de la misma categoría en los 99,25 y directamente a la última y principal de jornada 99,75 con gestión de largo plazo a 115 puntos de la cotización actual.
Por la parte de abajo, como primer soporte, 98,58. Mientras no nos pierda este nivel, no hay miedo de movimientos bajistas importantes para el par. Por la parte de arriba, los 98,90 ejercerá fuerza de resistencia. Vamos con el dólar franco suizo. Está siendo sujetado al alza por la congestión de mediano de los 0,9340. Como vemos, el precio de apertura lo tenemos muy cerquita, exactamente los 0,9326. Zona muerta inoperable para el día de hoy, franja de 14 puntos entre el precio de apertura y la congestión de mediano de los 0,9340. Como vemos, pelea con la zona muerta. Si es rechazado a la baja de los 0,9326, atacamos un nivel intermedio en los 0,9304. Desde ahí nos topamos con una directriz bajista de mediano, siempre respetada por la cotización del par y que hoy nos pasaría sobre los 0,9277. El siguiente soporte y principal del día delimitado por una congestión de mediano 0,9253 y el último de categoría intermedia en los 0,9232, como vemos a unos 100 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba, la cotización debe de quebrar al alza la zona muerta inoperable con respecto al comportamiento del precio que hemos delimitado para el día de hoy. Debe de quebrar y confirmar los 0,9340. Nos topamos con un nivel intermedio como resistencia en los 0,9361. La principal fuerza a batir al alza en el día de hoy con gestión de mediano largo 0,9392. Recuerden que este muro de contención siempre es muy respetado por la cotización. Y desde ahí nos vamos a un nivel intermedio 0,9419. La clave inmediata viene delimitada por la zona muerta inoperable que hemos delimitado para el día de hoy entre el precio de apertura y la congestión de mediano. Mientras no supere al alza esta zona muerta, siempre tendremos las probabilidades de atacar niveles inferiores en el día de hoy. Por el contrario, el quiebre y la confirmación de los 0,9340 nos llevaría a probar niveles superiores. Vamos con el par libra-dólar. Como vemos, nos ha abierto también con un gap semanal desde el cierre del viernes, que lo tuvimos en el 1,5504, nos ha abierto en el 1,5540. Un gap de 35 puntos importante. En la sesión asiática vemos como el 1,5508 le está sirviendo de apoyo perfecto junto con el precio de apertura de jornada, que lo tenemos en el 1,5517. Franja de 9 puntos. Zona muerta inoperable para el día de hoy, doble barrera que será clave. Como vemos, le ha servido de apoyo y en estos momentos cotiza ya por encima del 1,5540, con gestión de mediano largo que actúa como primera barrera de soporte. Quebrado el 1,5540 a la baja, nos vamos directamente a la zona muerta, franja de 9 puntos. 1,5508 como principal soporte del día. Del 1,5508 atacamos una directriz bajista de mediano que hoy nos pasa sobre el 1,5477. Desde ahí nos topamos con la congestión de mediano del 1,5448 y medio, que como vemos ha sido el salvavidas de la cotización del par el pasado día 28 de agosto. Y un último soporte de categoría intermedia en el 1,5401, a 150 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba, mientras no nos pierda el nivel del 1,5540, la cotización continuará al alza en el corto plazo. 1,5540, si encuentra apoyo firme, atacamos una resistencia intermedia en el 1,5576. La siguiente resistencia y principal del día con gestión de mediano 1,5604. Otro nivel de categoría intermedia 1,5644 y la última resistencia del día con gestión de mediano 1,5676 a 125 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba como primera resistencia 1,5576. Por la parte de abajo como primer soporte 1,5540. Continuamos con el dólar australiano y el dólar americano, movimiento alcista, también tenemos gap de apertura desde los 0,8901 del cierre del viernes, nos ha abierto la cotización en los 0,8943, un gap de 42 puntos bastante interesante. Precio de apertura de jornada lo tenemos en los 0,8937. Cotiza al alza. Primera barrera de resistencia con gestión de mediano y principal del día 0,8980. Cuidado con este nivel. Recuerden que el pasado día 29 fue rechazado fielmente la cotización de esta congestión de mediano.
0,8980, primera y principal resistencia del día. Y dos intermedias las topamos en los 0,9027 y 0,9057, a 90 puntitos de la cotización actual. Como vemos, en sesión asiática, en la apertura de hoy nos ha quebrado al alza la directriz bajista de corto plazo. Atentos también a este detalle. Por la parte de abajo debe de quebrar el precio de apertura de jornada, 0,8937, que es como la primera barrera de soporte. Ayudaría la directriz bajista de corto plazo a ejercer fuerza de soporte sobre la cotización, 0,8937. El principal soporte de jornada o gestión de muy largo plazo, 0,8888. Vemos como los inversores han colocado sus órdenes de compra un poquito por encima de este muro de contención de muy largo plazo que de momento en este año 2013 es el muro de contención que le está dando la vida a la cotización del par y que le está salvando de movimientos bajistas más profundos. El último soporte de categoría intermedia, 0,8848. Movemos ya a 110 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo, como primer soporte, precio de apertura de jornada 0,8937. Por la parte de arriba, como primera resistencia, con gestión de mediano 0,8980. Continuamos con el euro-yen. Un gap alcista también de los 129,78 hasta los 114, hasta los 130,14. En estos momentos cotiza por encima del precio de apertura de jornada, 129,94. Se ha apoyado ya en sesión asiática sobre el mismo, cotiza al alza. Dos barreras de resistencia de categoría intermedia, 130,59 y 131,24. Quebrada esta, nos vamos a la congestión de mediano como última resistencia y principal del día, 131,82. Por la parte de abajo necesitamos el quiebre del precio de apertura de jornada, 129,94. El principal soporte del día, 129,48. Siempre respetado en las últimas jornadas por la cotización del par. Otros dos soportes de categoría intermedia, 128,65 y 128,21. Como última fuerza a batir por el par en el día de hoy a la baja a casi 200 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba como primera resistencia 130,59 y por la parte de abajo como primer soporte precio de apertura de jornada 129,94. Terminamos el análisis de la primera jornada de operaciones de semana y del mes de septiembre. Muchas gracias. Cualquier duda, cualquier comentario, nos lo hacen llegar a través del formulario de contacto de nuestra página, de las redes sociales, de nuestros teléfonos, de Skype, en fin. Muchas gracias, buen negocio, buen inicio de semana y hasta mañana.